Javier Torres es analista político, nos acompaña desde Lima. Javier, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Javier, este asunto de los audios de la vinculación de alguien tan cercano a Keiko Fujimori, pues no termina de suceder. Le hemos presentado a la audiencia parte de lo que ha venido pasando durante esta semana y como en la entrevista de Joaquín Ramírez, él se reitera más adelante en que todo lo dicho por él es verdad. Este hecho, ¿cómo ha marcado este proceso de campaña de segunda vuelta presidencial? Bueno, yo creo que la denuncia contra Joaquín Ramírez de estar investigado por la DEA por este tema de narcotráfico ha generado una reacción en cadena, diría yo, en el electorado. Poco a poco la gente ha ido percibiendo que el fujimorismo de alguna manera sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Y a esta denuncia se sumó este escándalo que ustedes ya señalaron hace un momento de la intervención directa del candidato a vicepresidente, el empresario agroexportador José Klimper, en el tratar de, entregando información a un medio de prensa, ¿no? Donde aparentemente se quería limpiar al señor Ramírez, que ha sido además secretario general de Fuerza Popular, sigue siendo, en realidad está de licencia, ¿no? Porque él no ha renunciado. Y ha llamado poderosamente la atención esto y nos ha evocado de alguna manera a todos los peruanos lo que fueron pues la intervención y la manipulación a la prensa que el gobierno de Alberto Fujimori, con la ayuda de su asesor Vladimir Montesinos, hizo durante la década que gobernó el Perú, y en gobierno en el cual además Keiko Fujimori, la candidata presidencial del fujimorismo, era la primera dama. Entonces, esto ha ido poco a poco, yo creo que sedimentando en la población el recuerdo de evocando este recuerdo, y lo que uno percibe en la calle, en las conversaciones con la gente, en el mercado, en los comercios, es que Keiko Fujimori de alguna manera ha sufrido un duro golpe en términos de la imagen de su partido y de su candidatura, ¿no? Creo que esto además se ha expresado muy claramente en la multitudinaria movilización que ha habido en Lima el día martes. Han sido cerca de 100.000 personas o más de 100.000 personas las que se movilizaron por las calles de Lima, y en otras ciudades del país también hubieron diversas movilizaciones, ¿no? Entonces la impresión, la percepción, lo que se siente es que de alguna manera la candidatura de Keiko Fujimori ha sufrido un estancamiento, ¿no? Un duro golpe, porque además el señor Klimper era su principal vocero. Otros voceros fueron siendo retirados poco a poco porque empezaron a dar declaraciones luego de la primera vuelta en relación al tema de Alberto Fujimori y su liberación. Entonces, de pronto el fujimorismo se quedó sin vocero, y esto creo yo que ha sido bien aprovechado por el candidato Pedro Pablo Kuczynski, que ya en el debate, en el último debate el día domingo, señaló con mucha claridad la continuidad pues entre el fujimorismo de los años 90 con el que lidera ahora Keiko Fujimori. En este contexto es muy importante revisar algo que realmente resulta bastante interesante, Javier. ¿Cómo se han movido las fuerzas políticas? Cada vez acercándose más a Pedro Pablo Kuczynski, incluso desde la misma izquierda, la centroderecha, con todos estos candidatos que quedaron por fuera, me refiero a la primera vuelta presidencial. Sin embargo, Keiko Fujimori sigue teniendo un voto duro, razón por la cual las encuestas la siguen manteniendo como la favorita para esta segunda vuelta. Así que muy interesante, ayúdenos a entender usted estas fuerzas políticas, cómo se han movido durante estas últimas semanas en el Perú. Bueno, sin duda el llamado al voto con este mensaje que lanzó la candidata Verónica Mendoza, que quedó tercera en las elecciones, pero que es la primera fuerza de oposición porque tiene la primera minoría en el Congreso, ha generado un gran impacto en la ciudadanía, ¿no? Creo que por dos razones. Uno, porque ella ha señalado muy enfáticamente que
lo peor que le puede pasar al país es retornar al fujimorismo y ha denunciado además la posibilidad de que nos convirtamos en un narcoestado, ¿no? Por los varios vínculos que ya, por las varias denuncias que hay contra miembros del partido de Keiko Fujimori, pero además ha generado un gran impacto porque durante la campaña Verónica Mendoza recibió duras críticas justamente de Pedro Pablo Kuczynski, y sin embargo yo creo que en general la opinión pública ha recibido muy bien este mensaje porque ha dado una muestra de que más allá de lo que puede ser la pugna política electoral, Verónica Mendoza habría puesto por encima de todo esto la defensa de la democracia y la institucionalidad democrática que se vería amenazada con un gobierno de Keiko Fujimori. De otro lado, también hay otros partidos que han ido expresando un respaldo a Pedro Pablo Kuczynski, pero algo que es más importante aún es que en las últimas 2 semanas Pedro Pablo Kuczynski ha suscrito un conjunto de acuerdos y de compromisos con diferentes organizaciones sociales. Él se ha reunido con la Central General de Trabajadores del Perú, que es la organización sindical más importante del país, con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, con el SUTEP, se ha reunido y se ha comprometido con las organizaciones de víctimas de conflicto armado interno, cosa que la señora Fujimori no puede hacer porque su partido y su padre pues está sentenciado por esos crímenes. Entonces se ha comprometido ahí Pedro Pablo Kuczynski a dar apoyo a las víctimas, a cumplir con los procesos de reparación y también con los juicios que están pendientes, apoyar este tema, y también algo que ha sido muy importante, un acuerdo con las organizaciones indígenas del Perú para respetar algo que durante este gobierno no se respetó, que fue la consulta previa a los pueblos indígenas, cosa que ha generado tantos conflictos sociales en el país. Entonces, de alguna manera se ha producido, creo yo, se está produciendo, ¿no?, un desplazamiento, no solamente en términos de la percepción de la gente, sino también una suerte de consenso entre diferentes fuerzas políticas sociales de que la victoria de Keiko Fujimori sería un grave riesgo para el país. Me parece que en ese sentido, además hay que señalar algo, ¿no? En el Perú, de acuerdo a los estudios que se han hecho en más de una oportunidad, el elector, el 20% del electorado decide su voto en la última semana, ¿no? Esto es una característica de nuestro proceso político, porque acá las fuerzas políticas quizás no hay adhesiones ideológicas tan fuertes. Entonces el electorado está pendiente justamente, toma nota de lo que ocurre en las últimas 2 semanas de campaña y en ese momento toma su decisión. Imagínate. Y entonces, en ese sentido, como digo, la candidatura de Keiko Fujimori ha perdido toda la iniciativa política que puede haber tenido al inicio. Incluso en este momento, con un porcentaje aún de indecisos, hay que esperar a ver qué sucede porque quedan 2 días para que sigan pensándolo. Gracias, Javier. Gracias por ese análisis. Muy buenos días. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.